Los gremios socialistas disidentes del Congreso de la Federación Obrera de junio celebran el 7 de enero de 1903, a pocos días de la feroz persecución de militantes libertarios de la Federación, el Congreso de Formación de la Central Socialista UGT. Con esto quedaba demostrada la anuencia y la contemplación del gobierno de Roca para con los militantes del Partido Socialista y de la UGT, que propugnaba una táctica de reformas parciales, de moderación en la lucha y de conquistas legales. Bueno, las influencias teóricas más importantes para mí eran el campo de los grandes pensadores libertarios. En primer lugar, Pedro Kropotkin. Sobre todo, después voy a mencionar a otros, desde el punto de vista del razonamiento que hacía, incluso de un ángulo científico, de todos los problemas de su tiempo. Y además, por la nobleza que él despertaba, por la simpatía que él despertaba como hombre. Hay que olvidar que Kropotkin era un auténtico príncipe. Y después de toda la odisea que sufrió, fue un investigador, fue un científico auténtico, era un gran geógrafo que estudió los hielos allá en la parte muy este de Rusia, presentó trabajo en la Ciudad Geográfica rusa, y después se volcó a las ideas. Y él nos convencía muchísimo, primero, porque el libro de cabecera de casi toda la gente joven que quería conocer las ideas era La Conquista del Pan. Un pequeño libro que es tradicional en el campo anarquista y que de una manera muy concreta planteaba el problema de la reconstrucción social. Y Kropotkin, aparte de eso, escribió una cantidad de obras que era para que, desde el punto de vista, digamos, racional, se pudiera cotejar y oponer a todas las soluciones autoritarias. Por ejemplo, él escribió un libro que se llamaba Campos, Fábricas y Talleres, en el cual es uno de los primeros que propició la combinación del trabajo agrícola con el trabajo industrial, el aprendizaje, la aplicación de todos los avances de la técnica, sobre todo de la química, en la agricultura. Escribió otro libro famoso, que es El apoyo mutuo, que fue realmente uno de los más trascendentes porque refutó la teoría de Darwin mal interpretada, en el sentido de que todo era una lucha por la vida y la lucha entre las especies. Y él tituló su libro El apoyo mutuo como otro factor de la evolución, es decir, que entre los animales y entre los hombres, y en las épocas más antiguas hasta ahora, el factor solidaridad, o sea, el apoyo mutuo, es el que impulsaba hacia adelante, es el que imperaba realmente. Otro muy importante de él fue la ética, que él escribió un solo tomo, justamente tomar el apoyo mutuo desde el punto de vista moral, ético, como la gran la orientación que debían tener cualquier tentativa de modificar las condiciones de vida de la sociedad. Y también escribió un libro muy impresionante que es Las Memorias, se llama Memoria de un Revolucionario, donde él describe toda su paso, digamos, cómo fue actuando, trabajando. Él fue procesado en Francia, él estuvo en Inglaterra, él escribía en una famosa revista Nature de Inglaterra, porque era un sabio, era un científico, y ahí en capítulos sucesivos publicó una cantidad de trabajos. Otro de los grandes pensadores fue Miguel Bakunin, que fue anterior a Kropotkin, porque fue el contendor de Carlos Marx en la Internacional, trayendo la teoría y la profecía que después se cumplió frente a la tesis del marxismo, de Carlos Marx y de Engels, que de la dictadura del proletariado, de la conquista del poder, para realizar lo que llamaban el socialismo desde el poder, y una vez que se realizara el socialismo iba a desaparecer automáticamente el Estado. Bakunin y sus compañeros de la Internacional sostuvieron, y eso a nosotros nos conmovió y nos convenció también con los jóvenes, cuando entramos al campo anarquista, de que eso era totalmente falso, que ningún poder se alejaba, se renunciaba a sí mismo, y que cualquier tipo de dictadura implicaba la dictadura de un partido, de un sector o de un hombre.
y que eso no podía llevar de ninguna manera a un Estado que se fuera borrando, se fuera evaneciendo, como decía Marx, y que con el tiempo desapareciera, como querían los anarquistas. Porque Marx, en esa polémica, sostenía que la finalidad, en realidad, del socialismo era la supresión del Estado, pero que había que pasar, es decir, el socialismo contra la propiedad privada, pero al mismo tiempo la eliminación del Estado. Pero para llegar a eso había que conquistar el poder por un partido político y ejercer la dictadura del proletariado. Bakunin sostenía que lo esencial era crear una conciencia entre la clase trabajadora que estaba agrupada en la internacional para que se suprimiera toda forma de privilegio y de poder. O sea que no se podía hacer una cosa sin la otra. Y escribió, hay libros que llaman consideraciones filosóficas, llamó a la insurrección de los pueblos, y al mismo tiempo nos entusiasmaba muchísimo en Bakunin el hecho de que no fuera realmente solo un teórico, sino un combatiente, porque era un hombre de acción. Tenía algo que, como el diablo en el cuerpo, según dijo alguien, y bien lo definió González Pacheco en un cartel, cuando habla de Bakunin, y al final, cuando habla de la gente que tiene estatuas, dice, Bakunin, no se podía hacer una estatua de Bakunin, reventaría el bronce, como dando una idea de lo que era. Porque Bakunin intervino en una serie de insurrecciones en Lyon, en Dresde, donde estuvo la compañía de Richard Wagner, el famoso músico que después se volvió reaccionario, y estaba en todas partes. Y después la gran figura que también nos entusiasmó y que yo dejo para el final es Joseph Proudhon, que fue el gran teórico que en Francia, en el año 40, 48, al cual se le señala como el que realmente inició la denominación, la definición del anarquismo, ¿no? Sus grandes obras sobre el feudalismo, sobre la capacidad política de la clase obrera, y participó Proudhon en todas las contiendas que hubo de tipo político en una época muy difícil. Joseph Proudhon, pero José Proudhon se puede considerar el iniciador. Si bien en Inglaterra, a fines del siglo anterior, en el 93, hubo otro gran pensador que se llamó Godwin, que escribió un libro sobre la justicia política, que también tiene una orientación netamente anarquista. De manera que esos tres pensadores, más otros como Sebastián Faure, francés, que fue uno de los grandes filósofos de Francia y uno de los grandes escritores, que escribió también libros muy notables, otros, por ejemplo, como Rudolf Rocker, que fue el último, para no nombrar otros anteriores, porque hay en Francia Jean Grave, Malato,
En la Argentina